Muy buenos días, maestro Eric. Buenos días, compañeros. Mi nombre es José María. Soy integrante del equipo 1 del tema trastornos del lenguaje. Y voy a exponer la parte que me tocó del tema. Lo voy a hacer por video, ya que por cuestiones laborales no voy a poder presentarme a la clase. Entonces, agradezco mucho la comprensión del maestro, del instituto. Entonces, este tema, el trastorno del lenguaje, lo podíamos, toda la información la sacamos de acuerdo al DSM-5, el cual, arroja muchísima información acerca de este trastorno, información muy valiosa, información muy precisa, ¿no? Entonces, en este tema que a nosotros nos tocó, nos dividimos por partes. A mí me tocaron tres aspectos importantes, 3 puntos importantes sobre el trastorno del lenguaje. Entonces, pues voy a empezar. El primer punto, el primer subtema es factores de riesgo y pronóstico. Ahorita en un momento les voy a presentar la diapositiva. Comento algo antes de iniciar, que mi equipo decidió hacer las diapositivas con poca información, ¿no? Con mapas conceptuales, síntesis, cuadros comparativos, para ser más eficaz y no llenar de letras nuestras diapositivas, ¿sí? Voy a presentarles el primer punto, que es factores de riesgo y pronóstico, ¿sí? Aquí encontraremos los factores de riesgo para ese trastorno, o que pues, podían generar ese trastorno. Encontramos lo que son los aspectos genéticos y fisiológicos, ¿sí? Dentro de ellos nos dice que los trastornos del lenguaje son altamente heredables, ¿sí? Esto quiere decir, como aquí lo dice, que esos trastornos son heredables, ¿no? Miembros de familia más propensos a deficiencias lingüísticas, ¿sí? Esto tiene que ver con la parte heredable, ¿no? O sea, que los miembros de nuestra familia, o de la familia que presente este trastorno, están propensos, ¿no? A alguna deficiencia lingüística, no tanto como un trastorno, pero sí deficiencias lingüísticas, ¿sí? Otro aspecto también son las infecciones respiratorias, ¿sí? Que son en el aspecto genético y fisiológico, ¿sí? Dentro de las patologías, en los factores de riesgo podemos encontrar lo que son los problemas de alimentación, ¿sí? Lo que es en este aspecto la protrusión lingual, que tiene que ver con, ocurre cuando la lengua empuja contra los dientes o entre ellos, ¿sí? Mientras en esta parte, cuando el niño está en reposo o habla o está comiendo o tragando, ¿sí? Entonces, esta parte de la protrusión lingual me llama mucho la atención, porque muchos terapeutas especializados en lenguaje también lo llaman trastorno miofuncional orofacial, ¿sí? Entonces, en este aspecto encontramos lo que es la protrusión lingual, ¿sí? Encontramos también lo que son el babeo, ¿no? Como las patologías que son los factores de riesgo, encontramos el babeo. Y ya abajo, en el aspecto ambiental y conductual, aquí podemos encontrar lo que es el entorno bilingüe. Entonces podemos decir que el ambiente también influye para que se desarrolle lo que es ese trastorno, un posible trastorno del lenguaje, ¿sí? Otra parte también es los problemas de socialización. Aquí encontramos población, niños que tienen muchos problemas de socialización, tanto en la escuela como en la casa, como en la sociedad. Entonces, puede ser un factor de riesgo para producir un trastorno del lenguaje, ¿sí? Otro también es cuando los niños son excesivamente inquietos o excesivamente tranquilos. Ese también puede ser otro detonante, otro factor de riesgo para un trastorno del lenguaje, ¿sí? Entonces ya diferenciamos 3 factores de riesgo, que son el aspecto genético y fisiológico, las patologías o diversas enfermedades, y
la parte ambiental y conductual, ¿sí? Aquí nos dice de este otro lado, existe una correlación combinada entre estos factores, ¿no? Entonces, puede haber una parte del factor genético, una enfermedad y la parte ambiental, ¿sí? Podemos dar un ejemplo aquí. Podemos decir que un niño que vive en un entorno bilingüe, ¿sí? Pues tiene muchos problemas de alimentación, ¿sí? Y esto puede generar, y aparte podemos decir que papá y mamá o abuelos han tenido alguna situación con respecto al lenguaje, algún problema del lenguaje. Entonces, por aquí podemos relacionar los tres y podemos decir que se puede desarrollar un trastorno del lenguaje, ¿no? Existe una correlación combinada entre estos factores, ¿sí? Otro punto importante, el factor genético es el factor más activo entre estos tres, ¿no? El factor genético es el más activo, ¿sí? Ya habíamos dicho que los trastornos del lenguaje son altamente heredables, ¿no? Entonces podemos decir que el factor genético es el componente más activo y el pronóstico temprano en escuela, familia y equipos de atención temprana, ¿sí? Esto nos puede ayudar mucho para diagnosticar o encontrar un posible trastorno del lenguaje en el niño, tanto en la escuela, en la familia y en equipos de atención temprana, que aquí son los especialistas, los psicoterapeutas que pueden encontrar un posible trastorno, y esto nos va a ayudar en un tratamiento temprano, oportuno y temprano, ¿no? Ok, continuando con nuestra exposición, otro punto importante que me tocó también es el diagnóstico diferencial, ¿sí? Entre este diagnóstico diferencial se podemos observar aquí en la diapositiva que podemos decir que los diagnósticos diferenciales son variaciones normales, ¿sí? Aquí influyen los aspectos regionales, sociales, culturales y étnicos, ¿sí? Entonces aquí tenemos que identificar, es primordial ajustar el enfoque terapéutico. ¿A qué nos referimos con ajustar el enfoque terapéutico? A poder encontrar un enfoque, por así decirlo, terapéutico que nos ayude, ¿no? En este caso, yo puedo decir la terapia cognitiva, ¿no? Que la terapia cognitiva tiene como premisa fundamental que los pensamientos influyen a los sentimientos y que las respuestas de la persona a cualquier situación es dada en función de una construcción subjetiva, ¿no? De tal situación. Entonces yo puedo decir que es importante ajustar el enfoque terapéutico, ¿no? Y otra parte importante es elaborar un pronóstico objetivo. Como que ya decíamos hace un momento, un pronóstico temprano, oportuno, un diagnóstico temprano y oportuno va a ser muy favorable para poder tratar este trastorno, ¿no? Aquí entre los diagnósticos diferenciales podemos encontrar la audición u otra deficiencia sensorial, ¿sí? En este caso nos dice descartar la discapacidad auditiva. Esto se asocia con deficiencias sensoriales o motoras, ¿sí? Entonces, no hay que confundirnos aquí con un trastorno del lenguaje a estos diagnósticos diferenciales que podemos encontrar, ¿sí? Otra parte también es la discapacidad intelectual, ¿no? Cuando el niño presenta una discapacidad intelectual, pues esto nos puede arrojar o nos puede dar a entender que tenemos que diferenciar esta parte de un trastorno del lenguaje a nada más una discapacidad intelectual, ¿sí? El retraso del lenguaje, ¿no? En un diagnóstico hasta completar las evaluaciones estandarizadas. Aquí es muy importante, ¿no? Las evaluaciones estandarizadas, que son las que nos van a regir, ¿no? Un diagnóstico y un tratamiento. En este caso, las pruebas psicométricas serían oportunas, ¿no? Aquí no se realiza un diagnóstico por separado, ¿sí? Otro punto importante es el trastorno neurológico, ¿sí? Se puede producir asociado a trastornos neurológicos, dice incluida la epilepsia. Aquí tenemos que tener muy en cuenta que podemos confundir a un trastorno del lenguaje con
una epilepsia. Entonces es importante comprender esta parte, ¿no? Otro punto también es la regresión del lenguaje, ¿no? Cuando son menores a 3 años, son signos del trastorno del espectro autista, que ya hemos analizado con el maestro, que en sí presenta una discapacidad lingüística, ¿no? Entonces aquí es importante diferenciar, ¿no? Encontrar un pronóstico, un diagnóstico oportuno, ¿no? No guiarnos nada más por lo primero que encontremos, sino que este trastorno es muy subjetivo, entonces tenemos que estar muy pendientes, ¿sí? Y ir viendo poco a poco toda la sintomatología que nos presenta el niño, ¿no? Otra parte importante aquí que nos menciona son el síndrome Landau-Kleffner, dice, ¿sí? ¿No? Este síndrome de Landau-Kleffner es una encefalopatía epiléptica, ¿no? Relacionada con la edad en la que se produce una regresión del desarrollo. Entonces es importante entender esta parte, ¿no? Dentro de nuestra diapositiva vienen estas dos partes, ¿no? Los signos del espectro autista y el síndrome de Landau-Kleffner, ¿no? Que una tiene que ver, las dos tienen que ver de hecho con la parte del neurodesarrollo, pero podemos diferenciar sintomatologías, ¿no? Entre estas cuatro: la regresión del lenguaje, trastornos neurológicos, la discapacidad intelectual y la audición u otra deficiencia sensorial, ¿sí? Ok. Entonces, cuando nos dice cuando es mayor de 3 años, aquí encontramos las síntomas de crisis epilépticas. Aquí es necesario realizar encefalogramas normales y de sueño, ¿no? Ya tenemos que apoyarnos aquí con la tecnología. Entonces, continuando con nuestro tema, con el trastorno del lenguaje dentro del DSM-5, que es donde nos hemos apoyado, encontramos la comorbilidad, ¿sí? Entonces, dentro de la comorbilidad vamos a encontrar, ¿sí? Aquí encontramos los trastornos de la comunicación social, que son muy importantes. Esto se asocia a otros trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Aquí encontramos trastornos específicos del aprendizaje, lectoescritura y aritmética, ¿sí? Entonces aquí tenemos que ser muy analíticos y encontrar pues qué es la comorbilidad, ¿sí? Podemos definir la comorbilidad como la morbilidad asociada. Es un término utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona. Dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en una misma persona, ¿no? Entonces ya aquí podemos entender que se puede asociar, por ejemplo, el trastorno específico del aprendizaje, que es lectoescritura y aritmética, y otra parte de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. No, aquí podemos decir que el niño puede presentar trastorno del lenguaje y también un déficit de atención y hiperactividad o un trastorno específico del aprendizaje, ¿sí? A otro que ya hemos mencionado es el TEA, ¿no? Mencionamos hace un momento, es el trastorno del espectro autista. Aquí podemos encontrar, dice, antecedentes familiares, el trastorno habla o lenguaje, ¿no? Entonces aquí tenemos que ser muy observadores y si presenta estos dos trastornos o esta rama de los trastornos que hemos ya analizado, como es el déficit de atención o trastorno del espectro autista, entonces tenemos que estar muy observadores, muy analíticos a la sintomatología, ¿sí? Entonces se puede asociar también con el trastorno del desarrollo de la coordinación, ¿sale? Entonces, desde luego que este trastorno del lenguaje tiene mucho que ver con la coordinación, ¿no? Con el neurodesarrollo. Entonces, esta comorbilidad encontramos 4 trastornos importantes que se asocian a el trastorno del lenguaje. En este caso, a trastornos del neurodesarrollo, como es el trastorno específico del aprendizaje, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el trastorno del espectro autista y
trastorno del desarrollo de la coordinación, ¿sí? Entonces, pues estas 3 diapositivas me tocó a mí. Dentro del DSM-5 podemos encontrar estas variantes, estos subtemas, estos aspectos importantes de todos los trastornos que ahí nos menciona y que son importantes identificar, ¿no? Tanto los factores de riesgo y el pronóstico. Podemos hacer una pequeña retroalimentación que podemos encontrar ahí el genético, las patologías y la parte ambiental, ¿sale? Entre los diagnósticos diferenciales podemos encontrar la audición y las deficiencias sensoriales, la discapacidad intelectual, trastorno neurológico y regresión del lenguaje, ¿sale? Y la comorbilidad, que son trastornos que se asocian, trastorno del espectro del específico del aprendizaje, trastorno déficit de atención e hiperactividad y trastorno del espectro autista y trastornos del desarrollo de la coordinación. Entonces, vamos a seguir analizando con los demás puntos del DSM-5. Esta es la parte que a mí me tocó, ¿no?